Hola muchachos, mi nombre es René Guerrero, soy ingeniero de sistema de profesión, tengo una maestría en ingeniería de sistema de computación y a lo largo de muchos años he venido desarrollándome en el campo de la ingeniería y el procesamiento de la información. Soy investigador, soy además consultor en temas de marketing y negocios digitales y consultor en temas de TI. La información se ha convertido en moneda de cambio de muchas organizaciones. Hoy en día la mayoría de las empresas tienen como recurso importante y recurso valioso el uso de la información. La información se ha convertido en elemento característico para tomar las mejores decisiones en las empresas. Hoy en día, para nadie es un misterio que en cada uno de los dispositivos y elementos y recursos que utilizamos al día a día hay una fuente grande de recolección de información. El Big Data, que es como conocemos esta gran fuente de información, es la que hoy en día está llevando a las grandes ciudades a convertirse en ciudades inteligentes. El uso de redes sociales, por ejemplo, se ha convertido en un factor realmente importante y diferenciador para muchas empresas. Por ejemplo, las empresas de escala pequeña pueden utilizar las bases de datos y el procesamiento de la información para poder identificar cuáles son sus clientes potenciales, cuáles son los clientes que no han llegado aún a la empresa y cuál es el perfil de esos clientes que pueden llegar a consolidarse como un elemento clave para su negocio. Las grandes empresas, por ejemplo, están llevando el análisis de mucha información, comportamiento, por ejemplo, de cuándo se levantan los clientes, qué productos compran los clientes, cuándo compran los clientes un producto, qué son los productos o marcas que más están usando. Este tipo de características y de uso de datos también tiene mucho que ver con el análisis y la característica individual de cada una de estas personas. Por ejemplo, cuáles son los géneros, en qué edades, en qué ciudades. Estas caracterizaciones hacen que las grandes empresas tomen, por ejemplo, las decisiones de abrir o cerrar algún tipo de negocio. De ahí la importancia del Big Data. Por ejemplo, en redes sociales hoy el marketing digital se ha convertido en una herramienta fundamental. Con solo hacer una publicación en una red social como Instagram o Facebook, ya yo puedo obtener información de una segmentación clara de mi cliente. Por ejemplo, a qué hora es que se conectan y ver el producto, cuántas personas han hecho clic en el producto, cuántos comentarios, cuántas personas han generado algún tipo de engagement o interacción con mi producto, y también tener una caracterización de qué ciudades, qué países y digamos en qué días de la semana es que mi producto, mi contenido está teniendo una interacción. Todo esto nos puede permitir a nosotros, por ejemplo, tomar decisiones para establecer estrategias de marketing con los clientes. Las grandes compañías, y todo esto viene un poco de lo que hay que hacer o de lo que han hecho, por ejemplo, en Fórmula 1. Los pilotos de Fórmula 1 recopilan información en cada segundo de que van en un bólido en una carrera. Los grandes deportistas, por ejemplo, están tomando información de cuántos kilómetros corrió, en qué zona jugó. Ese tipo de cosas son importantes para la tecnología. El Big Data, en esencia, es un procesamiento, es un algoritmo que permite procesar grandes volúmenes de información, y eso hace que, por ejemplo, en temas de pandemia, los países hayan podido definir en qué áreas o en qué zonas se producen más contagios, en qué áreas o en qué zonas se producen menos contagios. Muchas carreras y hoy en día están orientados al análisis y al estudio de la información. Carreras como la ingeniería de sistemas, incluso la ingeniería de los datos o minería de datos, son programas o habilidades que ustedes deben empezar a desarrollar. No necesariamente requieren unas grandes especializaciones o maestrías para poder entender el valor de los datos. Información como, por ejemplo, los gastos diarios, cuánto gastas, cuánto inviertes, en qué gastas o en qué inviertes, te puede llevar a planificar tu vida económica y poder establecer algunos criterios para poder progresar y avanzar. De ahí la importancia que ustedes comiencen a tomar carreras o profesiones que le permitan tener en los datos las decisiones. Ahora, no solamente siendo ingeniero puedo llegar yo a tener alguna ventaja competitiva con la información. Yo puedo ser un abogado y poder analizar una base de datos y poder establecer qué clientes o qué tipo de casos puedo yo ganar o no puedo ganar. Yo puedo ser médico, por ejemplo, en la medicina se ha venido utilizando mucho el tema de la minería y de la inteligencia de los datos y el procesamiento de datos para poder establecer comportamientos, por ejemplo, de virus. Después de esta pandemia seguramente los grandes científicos los grandes médicos han podido establecer algunos comportamientos sobre los virus y de pronto prever o establecer futuras pandemias o de pronto mejorar los comportamientos en futuras pandemias.
Ese tipo de áreas como la medicina, como la ingeniería, también por ejemplo para el transporte y la organización de las vías y de las carreteras en las grandes ciudades. Hoy en día se pueden establecer cuáles son las horas pico, hoy en día se puede establecer qué tipo de vehículos transcurren o pasan por una zona, cuánto es el nivel de ocupación de cada vehículo, y eso ha permitido que las grandes ciudades puedan evolucionar y puedan construir grandes sistemas de transporte y puedan construir grandes sistemas también de comunicación entre pequeñas y grandes ciudades. En fin, son muchas las áreas en las cuales la inteligencia de datos, la minería de datos, el Big Data, que en su efecto es un gran conglomerado de herramientas que le permiten a ustedes poder tener ventajas competitivas. El procesamiento de la información, sin duda alguna, es ventaja competitiva. Tener datos procesados es tener conocimiento, y el conocimiento es ventaja frente a las decisiones que yo pueda tomar en una organización, bien sea pequeña o mediana escala. Y ahí la importancia que ustedes empiecen a analizar información dentro de los procesos. Pueden elegir carreras técnicas, de sistema, donde por ejemplo puedan estudiar procesos, herramientas de inteligencia de negocio, algunas herramientas simples como las que el propio Excel, que nos permite a nosotros procesar, administrar recursos o administrar datos para tomar decisiones, pueden ser una gran solución. Sin embargo, también existen herramientas y recursos por Oracle, por Microsoft, el mismo Office 365 a través de Power BI ha podido establecer algunas grandes herramientas para hacer análisis de información. La ventaja que tenemos ahora con este montón de herramientas es que además podemos estar conectados en tiempo real. Yo en un instante puedo estar verificando información de lo que están diciendo las redes, también de los consumidores, las ventas que he tenido, de los propios vendedores de mi empresa, poder establecer qué tipos y qué zonas están visitando. Todo esto lo puedo tener en pequeños informes, en gráficos, que los puedo consultar a través de una tablet o a través de un celular. La invitación es que ustedes puedan elegir y puedan entender y puedan comprender que en los datos está la respuesta a muchas de las cosas que ustedes desean en el futuro para hacer empresa o tener emprendimiento. Es importante que ustedes puedan analizar y conocer el sector, y eso se hace a través de un estudio y análisis y procesamiento de datos. Consejos particulares para la vida: traten de contener y analizar la mayor cantidad de información que ustedes puedan tener, incluso de su diario vivir, de qué gastas, de qué compras, qué sitios frecuentas. Eso te permite a ti poder establecer, por ejemplo, nuevas ideas de negocio y nuevas oportunidades del mercado, y por qué no comenzar a través de eso a generar emprendimiento. Consejos claves: traten de aprovechar y manejar muy bien el uso de redes sociales. Hoy en día, gracias al Big Data, nos están vigilando y estamos botando la información de todas las cosas que hacemos: dónde estamos, a qué hora nos levantamos, con cómo nos alimentamos, cuántas horas de ejercicio hacemos, cuántas horas de televisión vemos, qué música escuchamos. Es decir, las redes sociales como Facebook y el mismo Google como tal tienen una gran cantidad de información. También es muy importante que ustedes entiendan y comprendan la responsabilidad que tienen frente al uso de los datos. Saber qué información comparto, poder establecer y leer las políticas de seguridad y de protección de información cada vez que instalan una aplicación, cada vez que suben un video, cada vez que suben una foto o comentan. Es responsabilidad nuestra también. A pesar de que los datos son una gran ventaja y insisto, es una moneda de cambio hoy en día para muchos países porque les permite tener ventajas competitivas, también nosotros tenemos que ser responsables y enseñar a nuestros familiares y amigos a ser responsables con la información que publicamos. No siempre todo lo que se publica es bueno y no siempre todo lo que se publica es malo. Es importante poder saber darle al público la gente que quiere lo que quiere ver. El uso de las redes sociales, por ejemplo, se ha convertido en una herramienta muy importante y clave al momento de seleccionar a la selección de personal en algunas empresas. Por eso es muy importante que nosotros en nuestro marketing personal, nuestras páginas personales, pues podamos transmitir que somos unas personas serias, íntegras y comprometidas, y si somos profesionales, pues de alguna manera representando lo que hacemos o lo que somos. Porque el análisis de las redes sociales en algún momento podrá ser casi que elemento fundamental para el proceso de selección o no en una compañía. Estos consejos son claves para que ustedes puedan entender la importancia del análisis de datos, que asuman en la inteligencia de negocios, en el Big Data y en el procesamiento de información una gran responsabilidad y una gran herramienta para poder generar empresa
poder tener ventajas competitivas y enfrentarse a un mundo que cada día evidentemente está más tecnificado y cada día más son más los datos que procesan nuestros. Ese es el consejo que les doy para el uso de la inteligencia de negocio y del procesamiento de datos, y que encuentren en los datos sus grandes amigos y que encuentren en los datos sus grandes aliados para poder afrontar y tomar las decisiones a futuro. Muchísimas gracias y espero que puedan motivarse a utilizar algunas herramientas o recursos que les permitan a ustedes seguir avanzando y conociendo más un poco sobre los datos y la importancia de los datos en el mundo que vivimos.